Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro curso del ordenamiento del apartamento, el derecho urbano y el negocio inmobiliario. Hoy vamos a terminar nuestro segundo módulo, el licenciamiento urbano y los curadores urbanos, en el que bajamos de esos elementos de norma urbana general a la especificidad de cómo se aplican en las diferentes tipos y modalidades de licencias de construcción y las actividades que hacen los curadores urbanos. Hoy vamos a ver específicamente las licencias de construcción y sus diferentes modalidades. En la unidad anterior estuvimos viendo diferentes tipos y modalidades de licencias que se referían al fraccionamiento del suelo. Hoy vamos a ver los diferentes tipos o específicamente el tipo de modalidad de licencia de construcción. Lo que vamos a ver son diferentes modalidades de esa licencia de construcción que nos permiten hacer diferentes cosas con nuestras edificaciones específicas. Nuestro objetivo principal es exponer los conceptos de las actuaciones específicamente referidos a las licencias de construcción. Queremos saber para qué sirven y en qué se diferencian las diferentes modalidades de licencias de construcción. Vamos a ver dos elementos grandes: las licencias de construcción con sus diferentes modalidades y las licencias de reconocimiento como un tipo específico de licenciamiento que es diferente a todas las demás modalidades porque es posterior a la construcción de las edificaciones. Dentro de nuestros diferentes tipos de licencias vamos a concentrarnos únicamente en las licencias de construcción. Ya vimos las de urbanización, las de parcelación y la subdivisión. Hoy vamos a trabajar específicamente en las licencias de construcción y en sus diferentes modalidades. Vale decir que las diferentes modalidades de estas licencias de construcción, muchas de ellas se pueden combinar. Yo incluso puedo combinar tipos de licencias de construcción. Puedo tener una licencia urbanística de parcelación y en esa misma licencia obtener una licencia de construcción para unas unidades específicas. Y también puedo combinar algunas de las modalidades de construcción. Una combinación típica, que la vamos a ver más adelante, es la modalidad, por ejemplo, de demolición total y obra nueva. Es decir, las modalidades que vamos a ver no son todas excluyentes, sino que se pueden sacar varias en un mismo acto administrativo dependiendo del tipo de acciones que yo vaya a hacer sobre una edificación. Lo que pasa es que las condiciones de cada una se van a sumar. Me van a dar más posibilidades de actuar y voy a tener también las diferentes obligaciones que se tienen para cada una de las modalidades. Por ahora las vamos a ver de manera independiente, cada una de las modalidades de las licencias de construcción. Entonces, el tipo de licencia que se llama licencia de construcción. Fíjense que tenemos unas licencias urbanísticas que tienen varios tipos, unas licencias de urbanismo que son un tipo de licencia específica que me permite generar o transformar las condiciones de un territorio para que yo pueda tener los usos urbanos, y después de tener esos urbanos, ahí sí me aplican las licencias de construcción. Las licencias de construcción aplican sobre el suelo urbano urbanizado. Tiene que estar previamente urbanizado. Esto quiere decir que tiene que haber previamente una licencia de urbanismo y esa licencia de urbanismo debe estar ejecutada en su totalidad. Es decir, ya debo tener las infraestructuras, los equipamientos urbanos, el acceso a los parques, el espacio público, los andenes, las conexiones a servicios públicos. Lo que tengo es un predio listo para desarrollarse en el caso urbano, y en el caso del suelo rural y suburbano también me aplica dentro de los predios que ya tienen como mínimo el tamaño de la unidad agrícola familiar. ¿De acuerdo? En general, la vigencia de las licencias de construcción es de 24 meses. Esos 24 meses pueden ser de nuevo prorrogados por un año más y puede ser revalidada la licencia por 2 años más. Es decir, en un edificio grande y complejo, yo lo máximo de tiempo que puedo tener para desarrollar ese edificio son 5 años, generando las prórrogas y las revalidaciones respectivas. ¿Qué define una licencia de construcción? Básicamente describe y define la edificación como tal. Define cuáles son las áreas de circulación, las zonas comunes en el caso de que apliquen zonas comunes,
especifica los usos, el uso específico que se va a dar en ese edificio o los usos, porque puede haber una combinación, específicos que se van a dar en ese edificio, la edificabilidad, es decir, qué tan grande es el edificio, el volumen del edificio, si es delgadito, si es alto, si tiene balcones o si tiene terrazas o si tiene diferentes elementos o si tiene grandes vacíos, ese tipo de cosas, cómo se entra a las diferentes unidades y todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la estabilidad, con la habitabilidad y con las condiciones mínimas necesarias para que ese edificio se pueda habitar y se pueda utilizar. ¿Qué es lo que se licencia? Además del documento específico de la licencia de construcción, es decir, el formato de licencia de construcción, se licencian una serie de planos arquitectónicos que van a describir ese edificio, como mínimo unas plantas, unos alzados, que se llaman también fachadas, y unos cortes, que a veces también se llaman alzados, que me van a describir las características de ese edificio por dentro y por fuera, unos planos estructurales que me van a describir cómo funciona la estructura portante de esa edificación, es decir, cómo voy a hacer para que esa edificación no se me caiga y cuáles son las características de la estructura portante de esa edificación, incluyendo los elementos no estructurales, es decir, tienen que describir cómo voy a hacer para que las divisiones, por ejemplo, de un cuarto contra el otro no se caigan durante un sismo. Tienen que definir también los linderos específicos de esa edificación y de todas las unidades que estén dentro de esa edificación. Si estoy hablando de un caso, por ejemplo, de vivienda multifamiliar, de cada una de las unidades de vivienda. Si estoy hablando, por ejemplo, de un centro comercial, de cada uno de los locales comerciales. Si estoy hablando, por ejemplo, de una bodega, de las áreas de oficinas y las áreas de bodegas específicas. Y tiene que haber un cuadro de áreas que describe todos esos diferentes linderos, todas esas diferentes unidades y todos esos diferentes pisos. Definitivamente, este es el tipo de licencias en los que los proyectos estructurales son principales. Siempre aplican proyectos estructurales y estos proyectos estructurales deben cumplir la norma sismorresistente a cabalidad. La responsabilidad del curador es garantizar que lo que le presentan como edificio cumpla con la norma sismorresistente y no solamente en los aspectos mínimos de qué tan grandes deben ser las columnas, sino en aspectos específicos como algunos elementos del cálculo estructural, algunos elementos de los hierros y de la resistencia de los materiales y los elementos también muy importante que tiene que ver con accesibilidad para personas de movilidad reducida, para temas de evacuación, para el caso de bomberos y para algunos otros temas técnicos específicos que se necesitan trabajar. Son las modalidades, los tipos de licencia más comunes porque actúan sobre, digamos que son sobre los cuales se desarrolla el gran volumen de la ciudad. La ciudad en últimas se construye primero a partir de las licencias de urbanismo que habilitan los predios, pero una vez habilitados los predios, la ciudad se va a construir es a partir de este tipo de licencias que son las licencias de construcción. Tenemos 9 modalidades, las vamos a ver todas en detalle. Modalidades de obra nueva, de ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento. Vamos a ver cada una de las modalidades en detalle. La primera, la más sencilla, modalidad de obra nueva. Entonces, voy y saco una licencia de construcción sobre un predio que no está edificado, sobre un predio que está desocupado, y sobre ese predio que está desocupado le digo al señor curador, mire señor curador, yo lo que quiero construir es este edificio con estas condiciones. El curador revisa que esas condiciones sean las que establece el plan de ordenamiento territorial y todos sus decretos reglamentarios, que ese sea el uso que se puede hacer, que esa es la altura que se puede hacer, que cumpla con los aislamientos, que cumpla con las ventilaciones, con las iluminaciones, con los aspectos técnicos, que cumpla con los parqueaderos, con las alturas, con los antejardines, con el acceso a servicios públicos, con el acceso a personas con movilidad reducida, con todos los temas que tienen que ver con evacuación de los edificios, que se garantice la estabilidad, que no se afecten a los vecinos, todo este diferente tipo de elementos los va a verificar el curador y en últimas me va a entregar un juego de planos con el cual yo estoy autorizado para generar esa obra
que es una edificación nueva que antes no existía sobre un predio desocupado. Lo ideal es que yo parto del predio desocupado y lo que estoy vendiendo, la imagen que tenemos debajo, digamos que a la derecha, la imagen que tengo del edificio que voy a vender debe ser idéntica al edificio que construya al final. Los planos que yo radico dentro de la licencia de construcción y el edificio que se termina construyendo deben ser exactamente iguales. ¿Sí? Me autorizan a construir exactamente lo que está pasando aquí. Aquí en este ejemplo que tengo de un proyecto de vivienda multifamiliar, simplemente estos eran los planos, digamos que la imagen original que se tenía, que se radicó en la curaduría y el resultado final de la edificación una vez ya construida y organizada. Dentro de la edificación, aquí tenemos el predio inicial. Fíjense que en el predio inicial no había nada construido, solamente teníamos un cerramiento y se adelanta todo el proceso constructivo. Todo el proceso constructivo como tal no está dentro de la licencia de construcción. La licencia de construcción me dice, así tiene que quedar la edificación al final. Pero hay ciertos elementos del proceso constructivo que es necesario que se revisen, por ejemplo, por el constructor responsable, y es la razón, entre otras, por la cual se hace una revisión independiente de los diseños estructurales y se tiene que hacer ese seguimiento independiente para edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados. Porque es muy común que durante el proceso constructivo haya o puedan haber o se corre el peligro o el riesgo de tener alguna afectación, por ejemplo, sobre los vecinos. Se tiene que garantizar los procesos de excavación y los procesos de riesgos específicos. Se tiene que garantizar que los hierros, que los diferentes elementos que constituyen la parte estructural estén organizados y construidos exactamente como están diseñados en los planos. Se tiene que garantizar que los materiales que se están utilizando y que los elementos de seguridad que se están utilizando para los diferentes, digamos que los diferentes obreros de construcción que nos están ayudando a hacer la edificación específicamente, cumplan con todas las condiciones. Se tienen que garantizar las condiciones de seguridad y se tienen que garantizar las condiciones técnicas de servicios públicos y ese tipo de cosas para que el edificio al final, cuando se complete, se organice. Digamos que se pueda vender y sea un edificio seguro y sea un edificio habitable. Sin embargo, muy importante, recuerden que en la unidad 1 de este módulo vimos que los curadores urbanos están obligados a expedir las licencias de construcción con todos los requerimientos que exige la norma, pero no están obligados, no hacen el seguimiento de las obras específicas, no hacen el control urbano. La responsabilidad de ese control urbano está en manos de los inspectores de policía y una vez otorgada la licencia de construcción, el curador lo único que puede es dar fe de que las personas, el constructor responsable, va a construir exactamente lo que dice en los planos. Cualquier modificación, la responsabilidad ya es del constructor. La responsabilidad ya es del desarrollador, del ingeniero, del arquitecto, del que está desarrollando el proyecto, pero ya no llegan las responsabilidades del curador. Muy importante que se trata de un ejercicio de responsabilidad social. Usted tiene unos derechos y tiene unas obligaciones y tiene que cumplir tiene la posibilidad de cumplir esos derechos, pero tiene que cumplir esas obligaciones específicas. De otra manera, pues no es posible lo que se esté, digamos que es ilegal lo que se esté construyendo. Ese control urbanístico se hace por otra parte. El curador urbano solamente se concentra en esta parte específica del licenciamiento de la construcción. Nuestro segundo modalidad de licencia, las licencias de ampliación, es la autorización para incrementar el área, incrementar los pisos, incrementar el tamaño, incrementar el volumen, incrementar, digamos, generar nuevas edificaciones sobre el mismo predio para predios o edificaciones que ya tienen un volumen construido, ¿sí? Que ya tienen una licencia de construcción específica. La imagen que tenemos aquí es de un edificio en Holanda de una firma arquitectónica alemana, holandesa, perdón, que se llaman Gerson & de Merok. Ellos, me sirve es para ver cómo sobre un predio que ya existía, ellos generaron una ampliación completamente nueva en la parte de arriba para poder evidenciarla de una manera clara. Sin embargo, muchos de las
edificaciones que se hacen en Bogotá, que se hacen en Medellín, que se hacen en todas nuestras ciudades, parten de edificios que ya originalmente se estaban organizando o que ya originalmente tenían una licencia. Sin embargo, para hacer estas ampliaciones, tienen que sacar una nueva licencia que permita actualizar esas ampliaciones, que permita legalizar lo que va a pasar ahí, es decir, que se pueda, que lo que se va a construir cumpla las normas específicas del plan de ordenamiento territorial y se garantice la calidad de los diferentes elementos. Miremos un par de ejemplos. Sector de Álamos en Bogotá. Aquí tenemos diferentes ampliaciones de unas edificaciones que originalmente fueron legales, pero todas estas ampliaciones que tenemos aquí son ampliaciones ilegales. Fíjense que es bastante obvio lo que está sucediendo aquí, y es que todos los antejardines terminaron ocupándose, terminaron cerrándose y terminaron ahora construyéndose nuevas edificaciones. Todas esas ocupaciones de los antejardines son ilegales. Todas esas ampliaciones de las viviendas son ilegales. No se puede garantizar ni su estabilidad ni se puede garantizar su ocupación. Es decir, en cualquier momento durante la construcción de eso, pudieron haber venido dentro de la alcaldía local a decirles, señor, usted tiene, le vamos a sellar porque su territorio, su construcción no está cumpliendo con la licencia. La licencia de ampliación únicamente permite ampliar dentro de las reglas de juego del plan de ordenamiento territorial. Y aquí en este sector es bastante obvio que al perder todos esos antejardines se perdió no solamente la espacialidad, sino la funcionalidad de estas calles, y entonces ahora pegados a las edificaciones están, por ejemplo, los postes, no tiene cómo entrar un camión de bomberos, no tenemos cómo entrar para hacer ningún tipo, por ejemplo, de mantenimiento de redes, tenemos toda clase de problemas de movilidad porque se está combinando dónde están los peatones con dónde están los vehículos, se perdió completamente la cobertura vegetal de los antejardines, se perdieron las condiciones estéticas, hay una serie de afectaciones muy importantes. Por eso es que es necesario cuando se hace una ampliación sacar estas licencias y cumplir con las normas urbanísticas. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad de las personas. Otro ejemplo sobre el sector Modelo Norte, un barrio de conservación urbana, y simplemente sobre estas características de conservación comienzan a aparecer edificios como este de tres pisos o como la culata que vemos allá al fondo, que van a modificar las condiciones originales de un barrio que era de conservación y van a destruir las condiciones estéticas de ese barrio y las razones por las cuales había unos elementos culturales importantes ahí. Por eso es muy importante seguir las reglas no solamente del ordenamiento, sino específicamente de lo que nos hablan nuestros licenciamientos. Miremos aquí un ejemplo positivo. Las licencias de construcción en modalidad de adecuación. La modalidad de adecuación es una autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de esa edificación, garantizando que el edificio se mantiene. Tengo el mismo edificio, voy a cambiar el uso del edificio y necesito hacer unas adecuaciones físicas para generar el cambio de uso de ese edificio. Aquí, por ejemplo, tenemos la capilla de la Universidad de los Andes. Esto queda al interior de la Universidad de los Andes. Originalmente era una capilla que quedaba dentro de un convento en la parte alta de la Universidad de los Andes. En el año más o menos 2005, la Universidad de los Andes decide cambiar el uso de esta capilla para convertirla en una biblioteca, hace las adecuaciones al interior y genera estos grandes espacios para guardar los libros, hace una restauración del exterior de la capilla y garantiza la estabilidad estructural al interior, generando una estructura metálica para los libros y para los estudiantes y para guardar las cosas. Este ejemplo digamos que es un buen ejemplo porque se ganó una Bienal de Arquitectura en esa modalidad de adecuación. Se mantiene el volumen original, pero se hacen una serie de infraestructuras para poder cambiar ese uso. ¿De acuerdo? Cuando eso no se hace, cuando se cambia el uso sin generar las adecuaciones, pasan este tipo de cosas que estamos viendo aquí. Por ejemplo, que este es el sector en Bogotá
sobre la carrera 50, más o menos a la altura del Parque Simón Bolívar, entre el Parque Simón Bolívar y la carrera 68, un sector muy famoso por la venta de postres, de ponqués, de diferentes, digamos que de diferentes postres, fresas con crema y ese tipo de cosas. Pero todos estos locales, sin ningún tipo de adecuación estructural, sin ningún tipo de adecuación técnica, sin ningún tipo de licenciamiento, comenzaron a aparecer en los antejardines en este sector. Resultado, un trancón permanente, se tienen unos conflictos muy importantes de uso del suelo, se tiene digamos que un peligro manifiesto de incendio y de otros tipos por el tipo de cocinas que se están manejando ahí, se tiene un tema de riesgo importante y todos los fines de semana es un conflicto permanente entre la ciclovía y los parqueaderos de todos porque estos locales no tienen adecuados ni parqueaderos, ni accesos, ni cargue y descargue de elementos, ni ninguna de esas cosas. Las licencias de adecuación sirven es porque me permiten cambiar los usos y garantizar que esos nuevos usos funcionalmente van a poder establecerse sobre las edificaciones que ya existían sobre las edificaciones anteriores. Es muy común que se hagan estos cambios de su uso sin licencias de adecuación. En teoría, yo necesito, si a mí me venden una casa, yo el único uso que le puedo dar es de vivienda. Pero si a mí me venden una casa y yo después quiero vender un local, tendría que mediar una licencia de adecuación entre el cambio de uso de vivienda al cambio de uso comercial. No estoy seguro si eso se tome en cuenta en este momento en los procesos de registrales y notariales, es decir, en los procesos de intercambio comercial de las edificaciones de manera precisa. Sin embargo, debería tomarse en cuenta. Nuestra siguiente modalidad es la modalidad de modificación de una licencia de construcción. Aquí, muy importante, tengo un edificio ya construido. A ese edificio ya construido, sin ampliarlo, ¿sí? Si no quiero generar ninguna ampliación y no quiero cambiar el uso, por ejemplo, las tres imágenes que tenemos acá abajo son de un hotel en Bogotá, quiero modificar algunos de los elementos al interior de ese edificio. De nuevo, sin modificar los usos que me permitan adecuarlo funcionalmente. Por ejemplo, en este hotel en Bogotá teníamos una serie de pequeños salones que servían para reuniones y el hotel decidió que quería un salón mucho más grande, nuevo, renovado, vinculando todos estos salones pequeños. No se incrementa el área construida, no cambia la estructura del edificio de manera general, simplemente hay una modificación de la distribución interior del edificio. Aquí tenemos un ejemplo de las posibilidades de ese cambio al interior del hotel, manteniendo el uso, manteniendo los espacios, manteniendo diferentes cosas. Caso de modificación típico. Tengo un apartamento de 3 alcobas y quiero sacar 2 apartaestudios. ¿Sí? Ese tipo de modificaciones es posible hacerlas. Tiene un tema ya con la propiedad horizontal que lo vamos a ver más adelante, pero ese tipo de modificaciones en las que no se cambia el área, pero se cambian las características internas del edificio, requieren esta licencia de modificación. Sin embargo, hay un concepto ahí también en la mitad con respecto a estas licencias de modificación, y es que cuando yo estoy tramitando una licencia de construcción, por ejemplo, una licencia de construcción en modalidad de obra nueva, y durante el desarrollo de esa construcción, por razones técnicas, administrativas, financieras, necesito generar algún tipo de cambio en la construcción, puedo hacer una modificación de esa licencia. Es decir, puedo hacer la modificación de una licencia de construcción vigente, en cuyo caso tengo este segundo elemento, digamos que este segundo modalidad, la modalidad de modificación de licencia de construcción vigente, que no me altera la vigencia de la licencia y que me permite hacer ciertas cosas. Pero si la edificación ya está construida y tiene su licencia de construcción previa, ya digamos que ya no está en vigencia, tengo que sacar una licencia de modificación. Entonces no es lo mismo una licencia de construcción en modalidad de modificación
que la modificación de una licencia de construcción vigente. ¿Cuál es la diferencia principal? La modificación de una licencia de construcción vigente mantiene las normas con las cuales se radicó el proyecto de licencia de construcción original. Ejemplo, arranqué con un edificio de obra nueva. En el año 1 de ese edificio de obra nueva salió un nuevo plan de ordenamiento territorial, salió una nueva norma, cambiaron muchas de las condiciones de esa norma que ahora, por ejemplo, me exigirían tener más parqueaderos. Saco yo una licencia de modificación sobre esa licencia de construcción vigente para generar más unidades o para cambiar, por ejemplo, de tener 3 apartaestudios a tener un apartamento mucho más grande. Puedo sacar esa modificación y las normas que me aplican son las de la licencia de construcción original. No necesito replantear la totalidad del proyecto para ajustarme a la norma original, sino que me sigue aplicando las condiciones establecidas en la licencia de construcción original. Por eso es una modificación de una licencia de construcción vigente. Si en ese mismo caso sucede que yo construyo la totalidad del edificio y 5 años, 2 años, 3 años después quiero hacer una modificación, esas nuevas modificaciones, o sea, el primer caso, la licencia de construcción en modalidad de modificación, esas nuevas modificaciones deben ajustarse a la nueva norma. ¿De acuerdo? Es decir, ahí sí le aplica la nueva norma que se esté estableciendo. Es decir, yo ya no podría generar demasiadas cosas, sino las condiciones que me permita la nueva norma. También puede suceder que la norma cambió y me generó unas nuevas condiciones que me favorecen y entonces yo pueda tramitar una licencia de construcción en modalidad de modificación para acoger esas modificaciones normativas que ahora me favorecen. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre los dos. Típico caso de una licencia de modificación vigente. Tengo a un lado los parqueaderos y tengo en el otro lado la norma original de parqueaderos. En el primer caso tenía únicamente columnas en los bordes del edificio que me generaban una estructura mucho más robusta, mucho más grande, mucho más costosa, y la cambié por una estructura con luces menores, es decir, teniendo más columnas. Para poder hacer ese cambio tengo que hacer una modificación de licencia de construcción vigente, es decir, durante la construcción me di cuenta al hacer el presupuesto, al organizar las diferentes obras, nos dimos cuenta que es más eficiente tener una estructura con luces más pequeñas y se pasa entonces la modificación de la licencia, se aprueba la modificación de la licencia y se construye la nueva estructura ya diferente. La licencia de construcción en modalidad de restauración es una modalidad que aplica específicamente para recuperar o adaptar o cambiar el uso o volver a organizar inmuebles que tienen cierto valor estético, histórico y simbólico, principalmente sobre bienes que sean inmuebles de interés cultural o bienes de interés cultural o que están en sectores de interés cultural, pero también pueden aplicar para predios privados que tengan cierto valor histórico y simbólico para los mismos predios privados. La sede central de Alpina, y entonces la sede central de Alpina siempre han tenido el mismo edificio, necesitan hacer algunas adecuaciones, quieren restaurar ciertas partes del edificio a su condición original, así no necesariamente estén dentro de una categoría de conservación estrictamente dicha. El ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo entre otras muy bello, el Teatro Faenza en el centro de Bogotá, más o menos en la calle 22 con la carrera séptima, arribita de la carrera séptima, un teatro que originalmente fue uno de los teatros más importantes de Bogotá y que cerca de los años 60, 70 se convirtió incluso en un teatro porno, estuvo muy desbaratado el teatro, hubo una crisis en los cines en el centro de Bogotá, el teatro mismo se estuvo pensando en tumbarlo y hacer otras cosas, pero el valor del edificio, el valor estético del edificio era muy importante, terminó comprándolo en la Universidad Central. La Universidad Central levantó esta licencia en modalidad de restauración y aquí tenemos la imagen original del proyecto original y a la derecha y al otro lado la restauración final del Teatro Faenza, que quedó absolutamente espectacular.
El ejercicio de restauración fue un ejercicio de restauración muy técnico, muy preciso, muy bien hecho por los arquitectos, y se recuperaron todas las condiciones originales del teatro, y ahora es un teatro de nuevo, propiedad de la Universidad Central para el uso del centro de Bogotá. El Teatro Faenza, incluso antes de la restauración, ya era monumento nacional. Nuestra siguiente modalidad, la modalidad de reforzamiento estructural. La modalidad de reforzamiento estructural actúa sobre unos edificios que ya existen, que por razones históricas, que por razones del deterioro con el paso del tiempo, comenzaron a tener fallas en su estructura, o que las normas estructurales cambiaron y es necesario que se adecúen a las nuevas normas estructurales. Típico caso, por ejemplo, de un colegio. Se construyó en los años 30 o en los años 40 con cierto tipo de estructura. Hoy en día sabemos mucho más del tema estructural, y sabemos que los colegios son altamente vulnerables en temas, por ejemplo, de terremotos. La norma sismo resistente tiene unas exigencias mucho más altas, entonces es necesario reforzar estructuralmente esos colegios para garantizar su estabilidad. Muy importante las normas de reforzamiento estructural. Se trata de acondicionar los edificios a nuevos niveles de seguridad, pero mantiene las edificaciones que existían. No amplía, no aprueba los usos, no aprueba incluso las construcciones, sino se trata de mantener, de garantizar que los edificios no se van a caer, de garantizar la vida de las personas. La expedición no aplica la aprobación de usos ni la autorización de otras obras diferentes. Y aquí tenemos un problema importante con respecto a la ley, digamos que con respecto a las normas. Yo puedo tener una casa que terminaron por diferentes razones, digamos que por razones de mercado, adecuándola para que fuera un jardín infantil, sin que me diera licencia de adecuación, sino una casa que construyeron incluso sin licencia, y después terminaron generando un jardín infantil, y ese jardín infantil, por razones específicas o técnicas dentro de el plan de ordenamiento territorial en ese sector, no se permite ese jardín infantil. Sin embargo, sí se puede sacar norma de reforzamiento estructural para que ese jardín infantil no se caiga, pero eso no aprueba el uso de jardín infantil. Es decir, sigue siendo ilegal, sigue teniendo problemas ese jardín infantil. Lo que queremos es que no se caiga, independientemente de si cumple la norma o no. Lo que queremos es garantizar la vida de las personas. ¿De acuerdo? Y como tenemos ese tipo de licencia como en la mitad, eso genera muchos problemas para los ejercicios de control urbanístico. Aquí hay que mirar los casos en detalle, hay que revisar los temas cuando se tenga algún tipo de duda. Una licencia de reforzamiento estructural no necesariamente está aprobando ni los usos ni la cantidad de cosas que se están construyendo ahí, sino lo que se está probando es únicamente que se refuerce la estructura, que no se vaya a caer la edificación. Aquí les muestro un ejemplo interesante de esas licencias de reforzamiento. Esto es el Supercade en Bogotá, en la carrera 30 con la calle 26, donde queda planeación distrital, donde queda Secretaría de Hacienda y donde quedan, digamos que varias de las entidades del distrito en Bogotá. Son estos dos edificios, uno bajito muy horizontal y uno, digamos que alto de varios pisos, muy edificios de la modernidad, muy edificios construidos en los años 60, que en algún momento sufrieron o tuvieron que ser reforzados estructuralmente para cumplir con esa norma sismo resistente. Fíjense, por ejemplo, que en el blanco y negro el edificio horizontal era un edificio mucho más limpio en su fachada, y ahora necesitó ese reforzamiento fuerte, digamos que tiene menos ventanas, es un poco más pesado en términos estéticos, pero ese reforzamiento era necesario para garantizar la estabilidad, digamos que de la edificación en el tiempo. Nuestra siguiente modalidad, la modalidad de demolición. Esta es una modalidad especial. No, pues por su mismo nombre no permite construir absolutamente nada, sino es la autorización para derribar total o parcialmente una edificación. Lo interesante de esta modalidad es que siempre tiene que estar vinculada con otra modalidad de licencia.
yo no puedo sacar una licencia de demolición sola para demoler y generar el lote. La licencia de demolición siempre tiene que estar pegada con otra modalidad. Entonces yo puedo obtener una modalidad de demolición total y obra nueva, que es la más común, pero también puedo tener una demolición parcial y una modificación, una demolición parcial y una adecuación, una demolición parcial y una ampliación, una demolición parcial y una restauración, ¿sí? Incluso puedo tener una demolición total y una ampliación, es decir, tengo un predio, por ejemplo, de propiedad horizontal en donde tengo dos edificaciones, necesito demoler una y restaurar, ampliar o modificar esa que estoy demoliendo, ¿sí? Sería una demolición total de una de las edificaciones. Siempre está vinculada con otras formas. Básicamente me permite demoler, no me da ni condiciones técnicas ni cuáles son las metodologías de demolición, sino simplemente está advirtiéndome a mí y a los vecinos que es necesario hacer esa demolición y que hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad civil, profesional y técnica sobre las personas que efectúen esa demolición. ¿Sí? Lo que hace es garantizar que las personas que hacen esa demolición la hagan de una manera responsable y que si existe alguna afectación sobre algún tema vecino está cobijada por esa demolición, por esa autorización. Este es el caso absolutamente contrario, la licencia de reconstrucción. La licencia de reconstrucción significa que tenía una edificación que tenía su licencia normal y por cualquier catástrofe es necesario o se cayó en la edificación por diferentes temas, por ejemplo, de nuevo lo que pasó en San Andrés y Providencia en estos días, se cayeron estas casas, tenemos las licencias de construcción originales, entonces muy rápidamente se pueden sacar estas licencias de reconstrucción que me permiten volver a construir en las mismas condiciones aprobadas originalmente o aprobadas inicialmente. ¿De acuerdo? Incluso si la norma cambió, si hubo cambios normativos, pero yo tenía una especie de derechos adquiridos organizados en la primera licencia de construcción, la licencia de reconstrucción me permite aprovechar esos derechos que yo tenía al principio para volver a construir en las mismas condiciones que tenía este pedazo, esta edificación específica. Son licencias que son relativamente rápidas, no son muy comunes porque, como les digo, se aplican específicamente a momentos en los que hay algún tipo de siniestro y están vinculadas con esa facultad que tienen también los curadores de generar, digamos que, unos licenciamientos para la reconstrucción de sectores completos. También se pueden sacar en bloque para muchos sectores. Aquí tenemos, el ejemplo que tenemos aquí es de una edificación específicamente en Armenia que sufrió el terremoto en los años, más o menos acerca del año 2000. La edificación tenía algunas condiciones, se cayó durante el terremoto y ahora fue necesario reconstruirla. Obviamente la reconstrucción implica la adecuación, el reforzamiento estructural pertinente para que cumplan la norma sismo resistente y eso no vuelva a ocurrir. Otro tipo de licencia que tenemos aquí, la otra modalidad de licencia que tenemos aquí es la licencia de cerramiento. La licencia de cerramiento me permite encerrar de manera permanente una propiedad privada, me permite generar, digamos que las condiciones técnicas para realizar ese cerramiento, para definir una propiedad privada, una copropiedad, incluso una parcelación, dividirla de la parte que es nuestra al interior y la parte exterior. ¿Sí? Básicamente permite generar ese cerramiento y da las condiciones técnicas para generar ese cerramiento permanente de esa edificación. Sin embargo, también puede aplicar para un cerramiento que no necesariamente es permanente, sino para un cerramiento temporal cuando yo estoy realizando la construcción. Entonces voy a construir una edificación, necesito generar este cerramiento temporal para garantizar la seguridad de la obra, tanto al interior como al exterior. La seguridad de la afectación me permiten generar este cerramiento temporal. Cuando termine la obra necesito levantar el cerramiento temporal. Tiene la misma vigencia que la licencia de construcción y generalmente las temporales se vinculan con licencias de urbanización o licencias de construcción en modalidad de obra nueva o en algunas otras modalidades que impliquen que sea necesario
estas garantías de seguridad. Hasta ahí tenemos nuestras diferentes licencias de construcción. Para terminar, vamos a ver el tema de las licencias de reconocimiento. Las licencias de construcción aplican para generar acciones nuevas sobre edificaciones que no existen o que se van a modificar, ampliar o adecuar. ¿De acuerdo? Necesito hacer unas acciones sobre unas edificaciones. Antes de hacer las acciones, necesito la licencia para poder actuar sobre esos predios. Sin embargo, en Colombia, por razones históricas, por razones sociohistóricas, por razones normativas, incluso por razones sociales y financieras, es muy común que haya muchas edificaciones que se hayan construido originalmente sin licencia de construcción. En todos los barrios, por ejemplo, de desarrollo progresivo, que después fueron legalizados, o incluso en todas las zonas de vivienda que se construyeron antes de ciertos requerimientos normativos, en los años 40, en los años 30, incluso en los 70 y los 80, en los cuales las licencias de construcción, digamos que no tenían un control tan estricto o el control urbanístico no era tan estricto, o simplemente para poder asumir algunas cosas que ya se construyeron, que ya existen o que existían previas incluso a la colonia, en algunos casos, es necesario poder reconocer que esa estructura existe sobre ese predio. Un caso muy común para temas de notariales y registrales. La casa existe desde 1930, pero las personas cuando la compraron como un lote y en la escritura nunca aparece declarada la construcción, sino aparece declarada únicamente el lote. ¿De acuerdo? Cuando van a vender la casa, a comercializarla, en la escritura aparece únicamente el lote y dicen, sí, pero es que yo tengo mi lote, pero en realidad ahí lo que hay es una casa. Muy bien, para poder garantizar que esa casa no solamente existe, sino que sí cumple las condiciones técnicas, es necesario generar un reconocimiento que se debe protocolarizar con la escritura para poder registrar la construcción sobre ese predio que antes no tenía construcción. ¿De acuerdo? No puede ser simplemente que la persona declare que tiene una construcción ahí, sino tiene que mediar la licencia de reconocimiento para que el notario pueda incluir las condiciones específicas que aparecen en esa licencia de la construcción dentro de ese predio. Es uno de los casos más comunes. El reconocimiento de edificaciones aplica para suelos urbanos urbanizados y para suelos rurales y suburbanos. No puedo reconocer una edificación en un suelo que no esté urbanizado. Primero es necesario el proceso de urbanización, primero tiene que existir la ciudad para poder reconocer esa edificación. Es decir, si yo tengo un barrio de desarrollo informal, un barrio de desarrollo un barrio de desarrollo progresivo o simplemente un barrio pirata, una ocupación ilegal sobre algún predio, no puedo reconocer esas edificaciones. ¿Sí? No hay ninguna forma en la cual yo pueda reconocer esas edificaciones hasta tanto no medie un proceso de legalización de esos barrios que me permita pasarlos de esas ocupaciones ilegales a unos suelos urbanizados. Tiene que estar urbanizado el predio, el suelo, para que se puedan reconocer esas edificaciones. Ese reconocimiento es de 24 meses cuando es necesario hacer adecuaciones. Parte de la intención de los reconocimientos es que se cumplan las normas sismoresistentes. Digamos que parte del requerimiento tiene que ver que estas casas, por ejemplo, construidas en los años 30 o en la colonia o construidas sin unos elementos técnicos específicos por el maestro, incluso muchas veces por autoconstrucción, pues la mayoría de las veces no cumplen las condiciones mínimas de sismoresistencia. Entonces está ocurriendo un riesgo sobre la vida de las personas. En el reconocimiento de edificaciones, como parte del proceso, es necesario presentar un proyecto estructural que en muchos casos requiere algunas obras menores de reforzamiento para garantizar la estabilidad de esa vivienda. Para poder realizar esas obras de estabilización es que se tienen esos 24 meses para ese reconocimiento de las edificaciones. ¿De acuerdo?
Entonces no solamente es vender la casa como tal, sino necesito reconocerla, que me aparezca en la escritura, que tenga su licencia, así sea una licencia de reconocimiento, y que se garantice la estabilidad en caso de sismo de esa estructura. ¿Qué define una estructura? ¿Qué define un reconocimiento de una edificación? La existencia de los desarrollos que se obtuvieron sin ejecutar licencias. Y aquí es muy importante este dato. Tienen que haber transcurrido como mínimo 5 años antes de poder solicitar ese reconocimiento. No puede ser que yo simplemente construya un edificio a las malas sin sacar licencia de construcción, sin sacar nada, y cuando termine el edificio solicitar que me lo reconozcan, porque eso no, digamos que eso no es legal. Este reconocimiento solamente aplica para edificaciones que ya se han hecho hacia atrás y que tienen por lo menos 5 años. ¿Sí? Si yo comienzo a construir sin licencia de construcción, ahí viene el control urbanístico, llega el inspector de policía, me va a sellar la obra, me va a imponer las multas respectivas y no procede el reconocimiento. Voy a tener que sacar una licencia nueva, de obra nueva, de lo que sea, realizar las modificaciones, tumbar lo que tenga que tumbar para poder hacer la construcción. El reconocimiento procede solamente 5 años después de que se haya construido y tiene que demostrarse que la construcción tiene más de esos 5 años. Lo que se licencia, los documentos que se licencian son muy parecidos a los de una obra nueva, los planos arquitectónicos, los planos estructurales y los linderos específicos. De nuevo, si estoy ocupando un área del lote mayor, si estoy ocupando un área de espacio público, si tengo algunos problemas de linderos o de amojonamiento, esos reconocimientos pues no se van a poder hacer. El predio tiene que estar previamente urbanizado, legalizado, tiene que tener sus áreas, sus mojones, sus linderos específicos, y dentro de esos linderos específicos es que yo puedo reconocer que la edificación existe. Definitivamente se necesita un proyecto estructural de reconocimiento, que es una especie de levantamiento que va a hacer el ingeniero y unas recomendaciones que va a hacer el ingeniero sobre la edificación que ya existe. El reconocimiento de edificaciones no procede, no se puede hacer, no es legal en zonas de protección ambiental o de alto riesgo no mitigable. Si yo estoy pegado al río, si estoy en una zona de deslave, si estoy en una altura mayor a la cota de servicios o me estoy metiendo dentro del área de páramo o dentro de un sector de protección o cualquiera de esas condiciones, simplemente no se puede reconocer la edificación no puede aparecer en la escritura porque no hay una licencia que la sustente. ¿De acuerdo? No puede ser que yo construya sobre el borde del río, que además me tengan que reconocer y que después el Estado sea responsable por haberme permitido construir sobre el borde del río. ¿De acuerdo? Las zonas de protección y esas zonas de riesgo tienen que mantenerse porque hacen parte de la afectación de la vida de las personas. De nuevo, no se pueden reconocer edificaciones que ocupen espacios públicos o que no estén vinculados con el tamaño del predio, que ocupen parte que tengan una parte de su ocupación fuera de su predio. Yo no puedo construir en el predio del vecino, ¿sí? Ni tampoco puedo ocupar nada del espacio público. Yo no puedo reconocer que mi edificación se salió 10 centímetros o 20 centímetros sobre el andén. Ese reconocimiento no es viable, se tienen que realizar las obras de adecuación antes para poder hacer ese reconocimiento. Los reconocimientos se pueden hacer también por acto administrativo en las diferentes alcaldías, en las oficinas de planeación o por los curadores urbanos. Esto quiere decir que en los municipios en los que no hay curadores urbanos, las oficinas de planeación tienen que hacer ese reconocimiento previo a que se pueda inscribir en la respectiva escritura, incluso en el respectivo certificado de libertad, que pueda aparecer esa construcción. Tiene que mediar antes la licencia de reconocimiento y si no hay curador urbano la tiene que tramitar la oficina de planeación o la entidad específica en esos otros municipios. Es decir, lo que se está buscando es que todo el país, de una manera o de otra, tenga ese licenciamiento y se puedan garantizar las condiciones principalmente estructurales. Y tal vez eso es lo principal
del reconocimiento de las edificaciones. Es que implica una obligación de reforzamiento estructural. Lo que se está buscando no es generarle más papeles a las personas, sino garantizar hasta cierto punto que las viviendas no se van a caer encima de las personas en el caso de un sismo. ¿Sí? Lo que se obliga es a que las personas hagan esas adecuaciones, que en muchos casos son adecuaciones mínimas, pero que garantizan la vida de las personas en el caso de cualquier catástrofe que esté sucediendo ahí. Por eso es tan importante el proyecto estructural en el reconocimiento, porque en últimas la naturaleza del reconocimiento no se trata de pagar más impuestos, sino de garantizar la estabilidad de la vivienda de las personas, la estabilidad de la vida y las condiciones de las personas. Para poder hacer eso, el decreto 1077 en el artículo 226424 tiene unas condiciones específicas para el peritaje técnico y para realizar ese mejoramiento. También hay unas condiciones específicas en la norma sismo resistente y en las entidades que tienen que ver con todo el tema de ingeniería civil en el país. Hay una serie de condiciones, hay una serie de datos muy específicos para poder generar este tipo de reconocimientos que es, digamos, que el acto central. Por ahora vamos a terminar ahí con todos nuestros temas de licenciamiento. Tenemos ya nuestros diferentes tipos y modalidades de licenciamiento y vamos a pasar a nuestro siguiente módulo, a nuestro tercer módulo, en el cual el ejercicio académico va a ser cambiarnos de roles. Si ustedes se dan cuenta, en el primer módulo estábamos en el rol del planificador, pensando en cómo hacer el plan de ordenamiento territorial. En nuestro segundo módulo estábamos en el rol del curador urbano, viéndolo desde el licenciamiento. En nuestro tercer módulo, que es el módulo, digamos que más complejo y más interesante de los tres, porque tiene que incluir todos los demás elementos que se han visto, vamos a estar del lado del desarrollador inmobiliario para poder entender cómo es que se ponen en práctica todos estos elementos en un negocio inmobiliario específico. Por ahora lo vamos a dejar por ahí. Muchas gracias.